amigos, buenas noches, buenos días o buenas tardes. La hora que ustedes estén viendo este video o este audio, pues quisiera que continuáramos con la meditación que teníamos en el video anterior, en donde hablábamos acerca de que Jesús, es la vid verdadera. Y hablábamos también acerca de que Dios Padre es el labrador. Dios Padre es quien trabaja en nuestras vidas, quien trabaja con nosotros de una manera muy específica, muy diferente de repente a la vida de otras personas. A veces nos cuestionamos y nos preguntamos por qué Dios trabaja de tal forma con X persona o con Y persona, pero por qué no trabaja conmigo de la misma manera. ¿Por qué Dios no hace las cosas de la misma manera que las está haciendo con fulano o mengano? Y pues no podemos cuestionar a Dios, no podemos decirle a Dios de qué manera tiene que hacer las cosas. Tenemos que estar claros que cuando tenemos peticiones delante de Dios, cuando tenemos una oración o tenemos varias necesidades delante de Dios, tenemos que estar conscientes de que Dios pues Él va a funcionar o nos va a contestar en la medida en que nosotros primero nos acerquemos a Él, primero lo busquemos a Él. La palabra dice: permaneced en mí y yo permaneceré en ustedes, o en vosotros, dice acá, pero permaneceré en ustedes. En la medida que nosotros vayamos permaneciendo en Dios, vayamos permaneciendo en su palabra, vayamos entendiendo su palabra, vayamos no solo entendiendo y comprendiendo la palabra, sino que vayamos aplicando la palabra en nuestras vidas, en esa medida el Señor va a empezar a trabajar en nosotros, va a empezar a poner pensamientos en nuestra mente, pensamientos de bien, no pensamientos de mal. Va a empezar a poner pensamientos en donde nuestras peticiones se van a empezar a alinear con la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que la gloria y que la honra se la lleve Él en todo lo que nosotros estemos haciendo, en todo lo que nosotros estemos pidiendo, que la gloria y que la honra sean para Él. Interesante porque mencionaba que Él es la vid verdadera, y mucho ojo y mucho cuidado porque también hay falsas. Tengamos cuidado con esas doctrinas o con esas explicaciones o con esos dogmas que muchas veces nos llevan por un camino equivocado, nos llevan por un camino confuso, un camino en el cual la persona no encuentra sentido de lo que está haciendo. Al final no encuentra sentido de lo que está haciendo. Yo creo que cuando nosotros vamos en el camino correcto, cuando nosotros vamos en la senda correcta, primero es porque estamos leyendo la palabra del Señor, estamos estudiando la palabra del Señor. Eso es lo más importante, que nosotros estudiemos la palabra del Señor, porque dice la Biblia que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea que el Señor nos va a ir alumbrando el camino por el cual nosotros debemos de transitar, debemos de caminar. En la medida que nosotros vayamos estudiando, memorizando la palabra del Señor, en esa medida el Señor va a ir obrando y trabajando en nuestras vidas. Pero vamos a continuar con la lectura y parte de la explicación o parte del entendimiento que debemos de estar haciendo de la Biblia, o entender la Biblia de una mejor forma. Perdón si muchas veces tal vez me confundo o tal vez mi fluidez no es la correcta, pero les digo nuevamente, no edito los videos así como estoy hablando, así los grabo, así los dejo. Lo único que les agrego pues es una música de fondo nada más, una introducción o una intro, y ahí está todo. O sea, no estoy tratando de editar los videos, no estoy cortando, grabando. Entonces disculpa si me equivoco en alguna palabra o en algo que no puedo expresar bien. Pero acá decía de que debemos de permanecer en Él para que Él pueda permanecer en nosotros. Ya nosotros estamos limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Nuevamente Él repite que Él es la vid, vosotros los pámpanos, o sea, nosotros los pámpanos, Él el árbol. Él es el que está con las raíces
sobre la tierra, si lo queremos ver de una manera literal, pero nosotros somos las ramas, esos pámpanos. ¿Y de qué manera esas ramas o de qué manera esos pámpanos van a poder generar fruta o van a poder generar el fruto? Pues primero en la medida que nosotros podamos ser podados o podamos ser cortados. Muchas veces el Señor va cortando muchas cosas en nuestra vida, cosas que no le agradan a Él, cosas que no están bien delante de la presencia del Señor, pero porque Él sabe lo mejor para nosotros. Él conoce qué es lo más conveniente para nuestras vidas, y Él sabe que en la medida que nos va cortando ciertas cosas o ciertas situaciones en donde nosotros nos estamos muy aferrados, muy apegados a las cosas materiales, y que eso no nos permite despegar, no nos permite avanzar, en esa medida pues Él nos va a ir cortando. Muchas veces esos cortes o esas perforaciones muchas veces duelen, muchas veces podemos llorar por esos cortes, porque no es lo que nosotros queríamos, no es lo que nosotros esperábamos, no es lo que nosotros estábamos pidiendo, pero el Señor lo hace por ese gran amor y por esa misericordia y por esa gracia que Él ha tenido para con nosotros, para que a nosotros nos vaya mejor, para que a nosotros nos vaya bien. Entonces dice acá que separados de mí nada podemos hacer. Separados de Dios no podemos hacer absolutamente nada. ¿Y qué es nada? Un amigo que tenía siempre decía esto: ¿qué es nada? Pues la palabra está clara, es nada, absolutamente nada no podemos hacer. Entonces debemos de estar unidos al Señor, debemos de estar unidos a Dios Padre por medio de su palabra, por medio de Jesucristo. Nosotros fuimos injertados a esa rama o esa planta, fuimos injertados. Éramos un olivo silvestre, menciona la Biblia, pero fuimos injertados y fuimos aceptados como hijos. En el momento que nosotros fuimos aceptados como hijos, en ese momento nosotros tenemos los mismos derechos que en este caso, si hablamos del pueblo de Israel, tenemos exactamente los mismos derechos, porque ya somos hijos de Dios. Entonces, como hijos, pues también coherederos de Cristo. Y en ese momento nosotros que nos unimos a nuestro Dios, a Dios Padre, en ese momento nosotros empezamos a hacer las cosas de una manera diferente. Nuestra mente empieza a cambiar, nuestro corazón empieza a sentir cosas que antes no sentía, y en esa medida nosotros vamos a ir avanzando en nuestra vida. El que en mí no permanece, ese será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan al fuego. Si nosotros no producimos frutos, si nosotros ya tomamos la decisión de aceptar a Jesucristo en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca, creímos en nuestro corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, pero no producimos fruto, entonces hagámonos la siguiente pregunta: ¿será que nosotros realmente tomamos esa decisión con nuestro entendimiento y nuestro corazón? ¿O fue algo por alegría, por emoción, fue algo pasajero que simplemente lo hicimos, pero Dios no ha operado en nuestra vida, no ha hecho un cambio real, un cambio radical en nuestra vida? Esa es la pregunta que nos tendríamos que hacer, porque si no, vamos a ser cortados, vamos a ser echados en el fuego y vamos a arder como esa leña seca. Si permanecemos en Él y las palabras de Él permanecen en nosotros, entonces aquí viene lo importante: pedir todo lo que querramos. Debemos de pedir todo lo que querramos. ¿Por qué? Porque en ese momento nuestra voluntad va a estar alineada a la voluntad de Dios. Van a estar haciendo esto las voluntades. Entonces, en el momento que están alineadas y que nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios, pidamos todo lo que querramos. Y dice que será hecho. Será hecho. Aquí no dice que voy a pensar si tal vez se los voy a dar, voy a pensar o voy a meditar si de repente les conviene o no les conviene, voy a ver si se los doy. Aquí no dice eso, aquí dice: pedid todo lo que querrás y os será hecho, punto. Es una afirmación, esto es una afirmación que nos está dando en su palabra, en donde nos dice que lo que pidamos nos lo va a dar. ¿Por qué? Porque dice que en esto será glorificado mi Padre. ¿Quién va a ser glorificado? Va a ser glorificado
Dios Padre en lo que nosotros pidamos. Así también yo os he amado, permaneced en mi amor. ¿Cómo vamos a permanecer nosotros en el amor de Cristo? ¿O de qué forma vamos a permanecer nosotros en el amor de Cristo? Si nosotros guardamos sus mandamientos, permanecemos en el amor de Dios. ¿Y dónde están los mandamientos de Dios? ¿Dónde está lo que Dios quiere que nosotros guardemos? Lo que Dios quiere que nosotros respetemos, lo que Él quiere que nosotros hagamos, pues está en su palabra. Si nosotros no leemos la Biblia, si nosotros no estudiamos la Biblia, si nosotros no escudriñamos la Biblia, díganme ustedes de qué forma nosotros podemos permanecer en el Señor, de qué forma podemos nosotros permanecer en el amor de Dios si ni siquiera estamos estudiando ni leyendo la palabra del Señor. Hay muchas personas, cristianos o no cristianos, pero que tienen temor del Señor, que muy rara vez leen la Biblia, muy rara vez leen la palabra del Señor, muy rara vez meditan en la palabra del Señor y casi nunca memorizan la palabra del Señor. ¿Qué pasaría si nosotros memorizáramos por lo menos un versículo cada semana? Pues al final del año estaríamos en nuestra mente, tendríamos 52 versículos de memoria. Durante 10 años, imaginémonos 10 años, son 520 versículos de memoria. Eso es un versículo por semana. Pero si nosotros memorizamos cada 2 días un versículo, pues la cuenta va a ser más grande. Entonces, yo los animo, o nos animemos todos, para que podamos estar leyendo la palabra del Señor, podamos estar meditando en la palabra del Señor y podamos estar estudiando en la palabra del Señor. No solo leamos o estudiemos cuando vayamos a las congregaciones, sean congregaciones de cualquier tipo, evangélicas, católicas, o cualquier religión que hay. No simplemente leamos la Biblia cuando estemos en esas congregaciones, porque hoy ya no nos estamos congregando. Muchas iglesias siguen cerradas, las volvieron a cerrar, algunas están en línea, pero si antes ni siquiera íbamos físicamente, en línea mucho menos. Entonces yo creo que Dios permitió todo esto para que nosotros realmente entendiéramos que nuestra relación es personal con Él, y en el momento que fortalecemos esa relación personal con Él, vamos a estar viviendo en el amor de Cristo Jesús, que es lo que dice la palabra del Señor. Dice que así como Él ha guardado los mandamientos de su Padre y permanece en su amor, estas cosas nos ha hablado para que en mi gozo, dice, esté en vosotros. O sea, el gozo del Señor o la felicidad del Señor esté en nosotros, y que nuestro gozo o nuestra felicidad sea completa. ¿En dónde vamos a tener una felicidad nosotros completa? La vamos a tener únicamente en el Señor Jesús. La vamos a tener únicamente en Dios y en nadie más. Acá podemos tener muchas cosas materiales, podemos tener cuentas del banco atoradas de plata, llenas de dinero, podemos tener carros, 2, 3, 5 carros, último modelo, podemos tener viajes, podemos tener casas, podemos tener de todo lo habido y por haber. Pero quien nos va a dar la felicidad, no quiere decir que todo esto no sea importante. No estoy diciendo esto, no estoy diciendo que simplemente se conforme y se siente y que ya no haga nada y no trabaje porque Dios nos va a suplir. No estoy diciendo esto, no estoy fomentando la haraganería, no, al contrario, debemos de ser proactivos, debemos de ser diligentes, debemos de ser consistentes y debemos de ser persistentes en nuestros sueños, en nuestros proyectos. Y esto nos va a ayudar, claro, todo lo material nos va a ayudar, nos va a dar cierta felicidad, nos va a dar cierta comodidad, nos va a dar cierto beneficio, pero la felicidad verdadera, la felicidad que no va a tener bajadas y subidas, esa felicidad solo la puede llenar el Espíritu de Dios, solo la puede llenar Jesucristo, solo la puede llenar Dios. El único que la puede llenar es Dios. En la medida que nosotros le busquemos, en la medida que nosotros permanezcamos en su amor, en esa medida Dios nos va a dar esa felicidad. Luego dice que ¿cuál es su mandamiento? Dice, este es mi mandamiento, que nos amemos unos a otros como yo los he amado. ¿Y cómo nos amó Dios? Nos amó tanto
que dio su vida, Jesucristo, en la cruz del Calvario, fue crucificado, fue clavado en esa cruz, derramó toda su sangre, murió, pero también resucitó. Resucitó al tercer día para que nosotros fuéramos salvos por gracia. ¿Y qué es gracia? Es un regalo que no merecíamos. Es un regalo que realmente nadie en esta tierra merecía, pero que Él en su infinito amor hizo este sacrificio vicario para que nosotros fuéramos salvos y tuviéramos vida eterna y pudiéramos permanecer en su amor. Pero Él menciona que el mandamiento importante, Él mencionó que el mandamiento más importante es amar a Dios con todo nuestro ser. Y el segundo, parecido a este, y acá lo vuelve a mencionar, que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. ¿Y cómo nos ha amado Él? Al punto de sacrificio, al punto que Él se sacrificó completamente para dar su vida por nosotros. Entonces, si Él quiere que nosotros nos amemos unos a otros como Él nos amó, el reto realmente está grande. El reto está difícil, está complicado, mas no imposible. En el momento en que nosotros permanecemos en su palabra, en el momento en que nosotros estudiamos su palabra, memorizamos su palabra, estamos hablando con Él, nos estamos comunicando con Él por medio de la oración, en ese momento vamos a empezar a hacer nosotros cosas sacrificiales, vamos a empezar a hacer nosotros sacrificios con nuestras acciones, vamos a empezar a hacer cosas que, créame que en nuestra mente a veces se confunde tanto y dice: ¿yo por qué estoy haciendo esto? ¿Yo por qué estoy ayudando ahora a estas personas? ¿Por qué lo hago? Porque el Señor está poniendo eso en nuestros corazones. Dice que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por los amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. No sea un fruto nada más cíclico, que hoy hay fruto, mañana no hay fruto y luego vuelve a haber fruto. No, tiene que ser un fruto constante, un fruto que no tenga variaciones en el tiempo. Llevemos fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Entonces, ¿de qué manera el Señor nos va a contestar a nosotros las peticiones? ¿De qué manera el Señor nos va a decir a nosotros, eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo quería que me estuvieras pidiendo? En la medida en que nosotros busquemos al Señor, en la medida que nosotros tengamos esa constancia en la lectura, en el estudio, en la meditación de la palabra, en la oración. Debemos de estar orando todos los días, que no se nos olvide orar. Muchas veces a mí se me olvida, pero no se nos debe de estar olvidando orar. De día, de noche, debemos de estar en esa constante comunión. A veces tenemos mucha lucha con el enemigo, y esa lucha pues lo menciona Efesios 6, que no tenemos lucha física, sino una lucha totalmente espiritual, y esta batalla la vamos a ganar únicamente de rodillas, y eso es lo que debemos de estar haciendo. Animémonos para que podamos permanecer en el Señor, para que esa savia, esos nutrientes, esos minerales puedan llegar a nuestro corazón, puedan llegar a nuestra vida, y que podamos generar el fruto que Dios quiere que generemos. Ese fruto en donde podamos vivir en el amor de Cristo Jesús, podamos amarnos los unos con los otros, y podamos estar conscientes que el único que nos puede ayudar en nuestra vida es Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo. Y sigamos adelante, animémonos para seguir adelante, animémonos para seguir estudiando la palabra del Señor,
Y gracias por escucharme, gracias por ver este video. Si pueden compartir este video, compártanlo, porque la persona que también comparte el video es como que lo estuviera grabando, es como que lo estuviera exponiendo el tema también. Compartan con quien pueda usted este video en las redes sociales, o por WhatsApp, o por Telegram, o por cualquier red social. Compártanlo. Y gracias por su tiempo. Que tengan un excelente día. Bendiciones y hasta pronto. Se cuidan.